Hichuro ka hikat astanwa ka hake aro ukatamais awin utapan. Akaseo tebe uksato kewa ka arus kita si punya naga sa kipunya lagi ispo ukato ke hichuro ka pani hilatanakampi arus kita nya. Kau keras pa hilanaga? Esa País Vasco, ¿no? País Vasco causan kis España makankiwa hilata shema kamaraki hilata enyaut kupanakawa ars akstani kunhamsa kupanakaha hiwasan aymara naka hiskachata tanha ukapaispau hiskachata han kupanakaha bepichurumha kupanakaha wali tsamani watukuaya ukatoke nagato arsuitanyani Aruna Capata, Sarawina Capata, o Camaraki Namastawina Capata, o Camaraki Lurawina Capata. Bienvenido, Shena, bienvenido, Eñao, a Hakearo y principalmente a SEO TV, al programa Aruskip, así como de la Quispa, así como está en el texto, lo que significa todos debemos estar en constante comunicación unos con otros. Cuyaka Gloria, Kunais Asutusto. Chakas kumawahi la kulimenta ¿Cuál ha sido la revitalización de la lengua euskera en el País Vasco? Bueno, no quisiera corregirle, pero ¿cuál está siendo la revitalización, no? Deberíamos decir, porque no es un ciclo cerrado. Y ahora recuerdo que lo primero es el saludo. Kamisaraki, Amurterdi Gustioi, Oreba, Temen el Alto, Coadiskirekin, Negotia. Y ahora volvemos a la respuesta, ¿no? Nuestro ciclo no es un ciclo cerrado, nuestra lengua no está del todo fortalecida y revitalizada, entonces estamos en ello. La verdad es que en este último siglo hemos conseguido algunas victorias, algunos éxitos parciales, relativos, que nos llenan de orgullo, ¿no? Porque partimos de una situación muy desfavorecida, partimos de una situación de marginación en la que nuestra lengua no tenía presencia ni en el sistema escolar, ni en los medios de comunicación, ni en la administración, ni en muchos ámbitos. Y además el discurso oficial la denigraba y hacía como algo normal que nuestra lengua no tuviese esas funciones, ¿no? Entonces, estamos en ello. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido que la educación, el sistema escolar en euskera sea prestigioso. O dicho de otra manera, hemos conseguido que estudiar en mero español o mero castellano sea una opción que no es atractiva ya, no tiene prestigio. Carece de flexibilidad intelectual, no crea hablantes completos. Cuando decimos completos nos referimos a gente que escribe y lee sobre cualquier tema en cualquier foro, y en cambio las líneas educativas en inmersión, aquellas que tienen como lengua vehicular el euskera, están creando hablantes trilingües que pueden hablar de cualquier tema en cualquier foro y en cualquier contexto, ¿no? Bueno, esos son, digamos que esta es una parte de nuestro éxito, y creo que la clave de haber llegado ahí ha sido articular las diferentes ramas de eso que nosotros decimos es el árbol de la revitalización, ¿no? Para revitalizar una lengua hay que trabajar al unísono, de manera paralela, el corpus, las escuelas, los medios de comunicación, el apartado digital, la administración, la producción cultural, ¿no? Tienen que ir un poco al unísono, porque aquellas niñas y niños que están estudiando en euskera tienen muchas expectativas, o en aymara, tienen muchas expectativas para seguir leyendo el mundo en aymara, para seguir decodificando la realidad en aymara. Entonces hay que darles libros, hay que darles vídeos, hay que darle música. Esto es como un efecto dominó, ¿no? Una vez nos lanzamos, hay que cuidar todas las ramas de ese árbol de la revitalización, y creo que lo que hemos conseguido, y no es poco, a veces sí nos parece poco, ¿no? Desde luego no nos conformamos con lo conseguido, reside en tener esa visión de árbol, ¿no? Porque muchas veces, y nos encontramos en Bolivia con esa casuística, hay mucha gente entregada haciendo
labores desde el afecto, desde el amor a su lengua, pero no sabe que cerca tiene otro activista que está haciendo también algo y falta un hilo conductor, así como una articulación, ¿no? Falta ser parte del mismo árbol, coordinar y vuelvo a repetir la palabra, articular esos esfuerzos, ¿no? Ahí creo que está la clave de lo que vamos consiguiendo y luego es fundamental compartir un sueño que parte de la convicción de que todas las lenguas son igualmente válidas para vivir en ellas, para describir la realidad, para crear cosas nuevas, ya sea música, literatura, no sé, audiovisuales, ¿no? Todas son iguales y la nuestra una más. Y además de eso, creemos que el euskera ha aportado mucho a la convivencia de nuestro territorio durante siglos y debe seguir haciéndolo. Esto, localizado aquí en el Alto, sería el aymara ha vertebrado la convivencia, la vida social de este territorio durante siglos y lo ha hecho más que bien y debería seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, compartir esa convicción, ese sueño, ha sido la energía, estando en Murillo, voy a decir, ha sido el litio que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Hasta ahí. ในคำว่า is away from home ท่าน apta, no? Kaisa marca naka kamsatas país Basco kamarka. Kami arus sa paktir na kataki. Kanais as tu hilata shema. Ang sostita ti kuna kantapita, sao tapita sa no? Bueno, tenemos la categoría Sau en Aymara, que es tejido, ¿no? Este tejido, ¿no? Entonces, creemos que cuando nos hablan, digamos, de este árbol de revitalización que está inmerso, o sea, conectado, digamos, una actividad con la otra, con una organización con la otra, se hace un tejido, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener un nuevo nombre nosotros, tejido de la vitalización de la lengua aymara, no sé, algo por ahí. Adelante, Shema. Es muy bonito, sí. Yo creo que tener una alegoría, de un relato propio, y en este caso el tejido, ¿no? El tejido como un hilo toca a otro y un hilo depende de otro, me parece muy fuerte y les invito a que lo dibujen y lo difundan, ¿no? Nosotros estos días enseñábamos nuestro árbol. Decíamos que en las raíces está la convivencia, por ejemplo, ha sido que en un momento dado, porque todo este proceso comienza a puro pulso de la sociedad civil, de los movimientos populares, ¿no? Los activistas y los militantes son los que dan sus habitaciones para que se comience a dar clases, ¿no? Se hacen tortitas, se hacen salteñas para conseguir financiación, ¿no? Pero hay un momento dado, y voy a hacer una cita luego al final para explicar esto, en el que la administración entra y oficializa mucha de la labor que se está haciendo en un limbo alegal, ¿no? Entonces, cuando confluye la administración, digamos los gobiernos, ¿no? Departamentales, locales o nacionales, y el movimiento en pro de la lengua, esas ramas, ese tejido se fortalece mucho, ¿no? Y la cita que quisiera hacer es algo que es recurrente en el tema de la revitalización, lo dijo un orador, un intelectual vasco, ¿no? Dijo, hemos ganado porque tenemos razón, pero para muchos, tenemos razón porque hemos ganado. A mí me lo ha recordado usted. Cuando usted demuestra que la aymara, como cualquier otra lengua, puede estar presente y es operativa en Facebook, entonces quizá le dan la razón y quizá entonces le den la plata, ¿no? Pero usted sabe de un principio que tiene la razón antes de conseguir la victoria. No sé si me explico, es algo... nosotros las lenguas minorizadas hemos de explicar una y otra vez que sí, que somos capaces, que valemos, ¿no? El castellano no tiene por qué hacerlo, nunca da explicaciones, ¿no? Sencillamente se impone y sigue adelante, ¿no? Pero nosotros parece que tenemos que extender una lista de argumentos para explicar por qué queremos hacer una exposición solo en aymara. Pero ¿por qué? Si quizá alguien no entienda, entonces argumento uno,
no va a entender, pero va a comprender. Le va a venir bien. Se va a sentir parte de nosotros, ya está más cerca. Pero lo tenemos todo que como explicar, ¿no? A veces puede ser cansino, pero bueno, nos rearma también. ¿Cómo han trabajado con los funcionarios públicos? Bueno, a veces hay que ponerse serio y decir, no, perdona, yo he nacido en el Alto, el Aymara es lengua oficial del Alto y voy a entregar esta instancia en Aymara. No, pero no, que tengo todos los derechos habidos y por haber. Pero otras veces igual puede generar un conflicto y hay que estar preparado para desactivar la tensión o el conflicto, ¿no? Pero otras veces tendré que estimularlo o seducirlo y decirle, hey compañero, te voy a esperar en una Aymara, esto que siga su curso, si tú no lo sabes, tranquilo, te lo puedo traducir, pero quiero que seas mi cómplice en esto porque es bueno para ti, para mí, para la municipalidad, para el Alto y para el universo. Entonces, una de forzar con el decreto, con la ley y exigiendo y digamos, ahora este funcionario no cumple su perfil, vale, pues te vamos a aguantar y lo vamos a aguantar una década. Pero cuando ese funcionario abandone el puesto, el que vuelva, el que lo ocupe, todas las nuevas entradas hay que apretarlas, hay que jalar fuerte. No sé si me explico. Y otras veces nuestro discurso habrá de ser seductor. Una buena caricia en un buen momento. Creo que eso ha sido, ¿no? Y todo esto siempre con planificación razonada, ¿no? Pues decíamos, a ver, si en una municipalidad pequeñita, de una comunidad de 1000 habitantes, hay 2 funcionarios, 3, uno no sabe cuántos años tiene, 45, bueno, pues igual esperamos a que se jubile. Es mucho tiempo, pero no vamos a hacer una guerra, ¿no? Vale, pero la siguiente o el siguiente que venga a su puesto, ahí sí que tenemos una batalla. Cuando vuelva, pero ya se tiene que empezar a oír el discurso de, uy, en la municipalidad Aymara y castellano, el Aymara es imprescindible, ese discurso tiene que empezar a circular. Entonces, a medida que circula, y luego hay que poner los medios para formar también. No se puede decir a un funcionario, ya, usted aprenda Aymara, le vamos a pagar un curso, le vamos a liberar 1 horita al día o 3 horitas a la semana para que aprenda Aymara. Sí. Es bueno, o sea, hay que ofrecer por un lado. Entonces, ahí entra la planificación. ¿Qué tenemos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué medios? Esa es un poquito lo que se me ocurre, ¿no? La explicación. Kuliakarno ya Mustafa mau ya dat khilana kuliakana ka kontante un tasinexta khanestas kstuwa kunhan sa kupanaka haniwa hinchut hit asaki, ¿no? Hay alguna capilla que ya pintamos espejos o aseraki, ¿no? Hayas, ¿no? Askinan pun ya te tajas, ¿no? Hayas aña, ¿no? Kata ya te hasitama kunhan sa kupanaka. Hilata Eñaut, ¿no? Él también es del mismo país vasco. Coméntanos, sabemos que una parte principal de este tejido, de este árbol, son los medios de comunicación. Sí. Entonces, ¿qué experiencia tenemos hasta el momento, ¿no? sobre los medios de comunicación? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo se han fortalecido hasta llegar hasta el día de hoy? Bueno, pues yo también voy a hacer una pequeña introducción en euskera, mi idioma es caricato. Bolivian ibili geran denbora honetan, egia esan, sentitu gara pixka bat guarani, pixka bat ketxua eta pixka bat aimara. Eta hori zuei eskerrak izan da, eta horretik eskerrak eman dizkizuet. Quería decir que cuando hemos estado en Bolivia nos hemos sentido un poco guaraníes, un poco quechuas y un poco aymaras, ¿no? Y eso, sí, y es verdad, y eso es gracias a ustedes, porque nos han recibido con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, muchas gracias.
Y bueno, yo la verdad he trabajado durante 13 años en un medio de comunicación, local, que era de mi pueblo, y bueno, he conocido de primera mano lo que es trabajar en un medio local, ¿no? Pero bueno, diríamos, en la rama de los medios de comunicación, pues bueno, se ha trabajado bastante. Diríamos que los medios de comunicación tradicionales, más que nada, ¿no? Lo de internet, hemos empezado, estamos dando pasos, pero yo creo que lo tenemos como reto todavía, ¿no? Como reto. En los medios de comunicación tradicionales tenemos por lo menos un canal nacional en euskera, un canal nacional público en euskera, canal nacional público de televisión, y luego tenemos, pues bueno, los que no son públicos, los que han nacido de los movimientos sociales, diríamos, y los canales locales en radio y televisión, ¿no? Luego tenemos, bueno, prensa escrita, tenemos un periódico nacional en euskera, que también están todos estos en internet, periódico nacional en euskera, y luego tenemos una revista de ámbito global, diríamos, y unas cuantas revistas, pues unas 20 revistas especializadas en algún tema, ¿no? Pues, por ejemplo, los otros medios de comunicación no llegaban tanto a las comunidades, eran de ámbito más nacional. Entonces, los medios de comunicación local llegan hasta el último barrio. Como que penetran Hasta el último barrio, porque hay un vacío de información. No llega nadie y llegan los medios de comunicación en euskera. Y entonces ahí, pues bueno, es muy importante que la gente por lo menos tenga un contacto con el euskera, ¿no? Porque igual no nos interesa la prensa escrita nacional, ¿no? No nos interesa, a nosotros nos interesa lo que pasa en mi pueblo y tal, y hay mucho de eso también, ¿no? ¿Qué está pasando en mi pueblo? ¿Qué reuniones hay hoy? Y eso llega como muy... Algo propio. Sí, como algo propio, y esto llega a todas las casas. Entonces, los medios de comunicación, diríamos, locales, hoy en día además están en una red que se llama Tokifón. Y en total, claro, son muy pequeñitos, pero en total, si los juntamos todos, pues llegan igual a 200.000 lectores. Y bueno, ha sido muy interesante también esto, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el mapa, ¿no? Diríamos. Y hoy en día los retos, ¿cuáles son? Pues bueno, ya sabemos los medios de comunicación, la importancia que tienen, ¿no? La importancia que tienen, bueno, para cambiar el pensamiento, diríamos, ¿no? Ya sabéis por qué tenemos tantos medios de comunicación que los controlan los que ya sabemos quiénes son, ¿no? Y eso es porque saben que tienen, diríamos, el poder de cambiar nuestro pensamiento, ¿no? Y de llegar hasta nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar. Donde esté la gente, tenemos que estar, y tiene que estar el euskera y tiene que estar el aymara, ¿no? Y hoy en día ya sabemos dónde está la gente. La gente está en los demás, ¿no? Está en internet, ahí estamos todos, ¿no? Y si la gente está ahí, pues tenemos que estar ahí. Entonces yo creo que ahí tenemos mucha labor que hacer. Y bueno, los vascos ya hemos hecho algo. Estamos en Wikipedia se ha trabajado bastante, estamos por los 200.000 artículos, diríamos, ¿no? En el puesto 35 creo que estamos. Y bueno, para un idioma pequeño, pues bueno. ¿Cuán pequeño es el vasco? El vasco, mira, el euskera tiene... tirando mucho 800.000 hablantes. 700.000. 800.000. Casi cerca de 1 millón. Sí. Ahí debemos aclarar Culiaca Gloria, ¿no? O sea, 800.000 País Vasco, hablantes euskera, no sé, digamos, cuál es la situación, pero tienen un canal nacional público
netamente en euskera. Radios locales, una revista nacional con circulación nacional, revistas así locales y con temas específicas en euskera. ¿Gansas más cuya gloria? Chacas como ocupana caja o le poniwa caca al bandeja y una caoya pata y una cuna y una toqueta y chaja ucaja y vas a los chamantes que vigila. Ucamao, la Culiacanaca. Mientras los aymaras en toda la región somos más de 3 millones. No sé, en toda la región somos cuántas veces más que el País Vasco, o sea, son 6 veces más. ¿No? Entonces tenemos una población. Bien, en los medios que trabajaste, ¿cómo se trabaja la lengua? O sea, sabemos que era, al igual que el aymara hoy día, recibimos muchas excusas, ¿no? O sea, entre nuestros oyentes y nos dicen, ¿para qué están haciendo en aymara? Si no tienen oyente, ¿no? ¿Quién les va a leer? No sé, ¿quién les va a seguir? No, pero hoy día los aymaras podemos demostrar que hay grupos en Facebook con más de, donde están, Elías Ajata Aymaria Tetaña tiene más de 100,000 seguidores, ¿no? Páginas con más de 60,000. Cuando hacemos este programa de tenemos vistas por los encima de 70,000, 80,000, ¿no? O sea, eso significa que hay audiencia. Entonces, el pueblo, o sea, las personas que nos están escuchando en este momento, quieren saber cómo lograron ustedes, digamos, o sea, qué cosa más se fortalece, ¿no? O sea, sabemos que ellos algunos son incrédulos, ¿no? O sea, no, ¿cómo es posible? O sea, políticamente o socialmente o culturalmente, o sea, hay prejuicios todavía, ¿no? Entonces, bueno, sabemos también que el País Vasco pasaba similar en los años 70, 80. Entonces, ¿cómo superaron aquello, digamos, para que aquí, hoy día no tenemos un canal netamente en aymara, o sea, COTV nos ha prestado, digamos, una partecita como COTV Aymara, ¿no? Y es por eso que estamos saliendo, digamos, a través de este medio, ¿no? Podemos usar, digamos, las redes sociales. Pero cuéntenos un poco más, señor. Bueno, pues yo creo que es la convergencia de dos ideas, ¿no? Una de la que decía Chema. Chema decía como Michel comentaba, este agricultor, ¿no? Que era filósofo también casi, ¿no? Y como decía, hemos ganado porque teníamos la razón, pero para muchos tenemos razón porque hemos ganado, ¿no? Entonces, claro, y esa es la clave, ¿no? Esa es una clave y la otra clave es la que están haciendo ustedes, por ejemplo, ¿no? Porque están convencidos de que, y es lo mismo, están convencidos de que están haciéndolo bien, y lo están haciendo, y eso, los primeros pasos siempre son muy difíciles, diríamos, ¿no? Los primeros pasos son a contra de todo, ¿no? A contracorriente, es como nadar a contracorriente, ¿no? Cuando paras siempre te lleva la corriente para atrás y tienes que seguir nadando, ¿no? Y es así, y los principios suelen ser así, ¿no? Pero luego cuando vas viendo los resultados, entonces todos se suben al carro. Entonces todos se quieren subir al carro. Uf, yo también quiero leer, mándame a mí también a casa tu periódico. Yo también quiero, ¿no? Porque ya veo que está llegando a muchas casas, que lo está leyendo mucha gente, y oye, yo también me apunto, ¿no? Al principio no es fácil, al principio es contracorriente y a pulso y venga, ¿no? Porque lo valemos, porque tenemos razón y venga, ¿no? Pero luego no es tan difícil, ¿no? Bueno, hay que seguir, la labor nunca es fácil, ¿no? Pero yo creo que los principios suelen ser los más difíciles, ¿no? Y yo creo que estáis por el buen camino. Kuyaka Glory, amigatza ukamaskiwa muy una caja y nas retunkamasuma muy tarakisman aymara ne caja ukaros tarakante con estas que la verdad ukasman marca kunst yatimuni Kuyaka Glory. Ukampi, what is that? Ukas, pero mayawa ukas de caja.
¿Qué apoyo han tenido por parte del gobierno? No sé qué reacción tendría esta respuesta allí en mi tierra, pero yo creo que es Aunque te van a estar viendo, ¿no? Los vascos te van a ver de hecho, porque estamos en esta red global. Vamos a hashtag, vamos a hashtag hermanos vascos en ese hotel. Creo que en el tema de la revitalización, como en otros temas, porque cuando hablamos de revitalizar la lengua estamos hablando de transformación social. Vamos en el camino de una sociedad mejor, más justa, ¿no? Y eso toca, pues por ejemplo, el tema de la equidad, de la igualdad, ¿no? Vamos en esa vía, tocándonos con otras transformaciones sociales. Y en todas ellas, el diagnóstico es claro: la sociedad va por delante de los gobiernos. Y los gobiernos legislan luego, después de la presión social. En pocas ocasiones ha ocurrido que el gobierno plantea algo innovador que todavía en la sociedad no se está cociendo, ¿no? O no se ha reivindicado, ¿no? Y en este tema igual, la visión y el comienzo empieza en la calle, en las casas, ¿no? Y no solo la visión, sino la práctica, el de armarse de un discurso coherente y llevar a la práctica ese discurso, ¿no? Mi lengua vale, mi lengua va a estar en el siglo XXI con todas las demás y a la par, nadie nos va a mirar de arriba abajo, y entonces comenzamos a practicar. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues una escuela en Aymara, esto que están haciendo los de Yaquiaru, estas cosas, ¿no? Entonces, claro, hacerlo siempre solo, sin apoyo del gobierno, eso es frío, y además para muchas cosas hacen falta fondos de nuestros impuestos, no de un dinero que viene de Neptuno, ¿no? O sea, de nuestro propio dinero debería revertir en nuestra propia lengua. Entonces, bueno, yo creo que los gobiernos autónomos, que no tenemos más, que tenemos más de uno, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestro país, están ayudan, pero es bueno mantener la presión social. Y es bueno, yo creo que la sociedad va por delante en la innovación digital, en la innovación social, ¿no? Y entonces hay que hacer llegar nuestras reivindicaciones, nuestras voces a los gobiernos. Y luego ya, cuando vayamos a la par juntos, pues ese tejido o esa rama se fortalece mucho, ¿no? Cuando el gobierno dice, es una buena idea, esto es bueno para la sociedad, vamos a invertir en ello, porque invertir en identidad es invertir en antídoto, una identidad fuerte, nos fortalece ante esta marejada, ante lo que nos acaba de pasar ahora, ¿no? No tener un sentimiento comunitario te deja a merced de la vorágine neoliberal, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Que puede arrasar contigo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que mantenerse vivos en la calle y transmitírselo a los gobiernos que deberían, que en realidad deberíamos ser nosotros mismos, debería ser algo cercano a nosotros, ¿no? Alguien a quien nosotros hemos puesto ahí para que gestionen no nuestra voluntad, sino, digamos, el caminar de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento en que con la implantación de las autonomías en el Estado español se fortaleció mucho aquello que ya estaban trabajando los movimientos sociales. Y ahora mismo, pues por ejemplo, en el tema de la financiación de los medios de comunicación, pues hay muchos tiras y aflojas, ¿no? Porque todo el dinero que no se invierte en el aymara se está invirtiendo en el castellano, ¿no? Entonces, tenemos que ser exigentes, ¿no? Si la televisión pública boliviana va a recibir en 2022, no sé, 20 millones de bolivianos, pues para un proceso de digitalización y para nuevos programas, en esa inversión el aymara tiene que estar en algún lado. No, las inversiones no son neutras, no son arbitrarias. Si yo no invierto en el aymara, estoy invirtiendo todo en el castellano, no sé cómo decirlo. Entonces, ahí tenemos que chasquear los dedos y hacer despertar un poco a la administración. ¿Y nuestros impuestos? ¿Y nuestra lengua? ¿Dónde se fortalece? ¿Dónde se inyecta plata
a la aymara, ¿no? Porque en estos presupuestos no aparece, y donde no aparece, todo el lugar castellano, ¿no? Lo decían los amigos guaraníes, se está acabando ya la vía, la carretera de Santa Cruz hasta Charagua. Ellos tendrán por primera vez en la historia una carretera pavimentada, y pronto aparecerán las señales para este pueblo, para el otro. Los guaraníes tenían claro que esas señales han de ser bilingües. Todo el que pase por esa carretera tiene que ver que en este territorio está la guaraní, que esto es territorio guaraní, y los carteles costarán lo mismo hacerlo en una lengua o en otra. Pero si los ponen ya solo en castellano, parecía una inversión neutra, pero está invisibilizando nuestra lengua, no es tan neutra. Entonces, bueno, es eso, es estar, tenemos que levantar el dedo, tenemos que seguir peleando, y tenemos que estar en el gobierno también. O sea, no verlo como algo lejano, sino colocarnos, y esto que estamos diciendo, llevarlo a la práctica. Si hay, no sé si me permite. Sí, adelante. Allá, en la administración local, municipal, o de las diputaciones, que diríamos que serán los departamentos de aquí, ¿no? Más o menos. Así es. O en el gobierno vasco incluso hay como departamentos de euskera, ¿no? Departamentos entonces para la, diríamos, revitalización del euskera, para impulsar esto. Entonces siempre suele haber una cantidad de dinero que luego hay que no suele ser tan fácil conseguirlo, ¿no? Pero hay siempre todos los años el gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos pues suelen dar ese dinero a los medios de comunicación, ¿no? A los medios de comunicación en euskera, diríamos, ¿no? Y yo recuerdo que eso para nosotros suponía como la mitad del presupuesto, así, ¿no? La mitad del presupuesto era público, diríamos, de la financiación pública, y la otra mitad la teníamos que conseguir nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos? Pues bueno, eso con la publicidad y, claro, más o menos funcionaba así. Cuya Gloria, amigo, que conoce gobierno para ataque, estado para ataque, kilómetro, jamás estuvo a Chacpachanza. Taca con la teja, gobierno lo último, acá municipios cuentan, gobernación cuentan, gobierno nacional cuentan, Kilanaca. Taca o Canacaja, con teja lurasit queja, impuestos en la campeón luras que se y chaja, ¿no? Cuya Gloria. Aymara que caukar suka impuestos suka paita no kana saraski no kawai anya ameda ka aymar markan khan sama ki putustuti no abe kuna na kamsa amoits nan kuya ka gloria chakaras kamawa sapa maini tiamwa arus khana ila kataro sapa maini tiamwa arunak arustana chamanchanya taki hani aga arusaka aymara arusaka chakali taki ukamatawa fueino na karusa tawa con la karusa chamanchata hilata. Los contenidos que preparan pues, en los medios de comunicación, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo, obviamente, digamos, necesitan recursos, o sea, necesitan alguien que sepa hablar, necesitan un editor, obviamente, bilingüe ya, ¿no? En este caso. Bueno, a ver, cuéntenos un poco más, digamos, ¿cómo llevan, digamos, a la practicidad, digamos, de estos medios de comunicación, especialmente? Sí, bueno, yo creo que es sencillo, ¿no? O sea, planificábamos, ¿no? Cuando yo trabajaba, la semana, semana y igual 2 semanas incluso también, ¿no? Pero la planificación era más que nada semanal. ¿Qué vamos a hacer? De lunes a domingo, ¿no? Entonces planificábamos esto y luego, pues cada uno cogía como sus temas, ¿no? Cada uno cogía sus temas y nuevas noticias, diríamos, que van entrando, ¿no? Entonces, pues una persona solía estar normalmente a lo diario y otras personas solían estar a lo que no tenía igual tanta novedad, ¿no? Diríamos.
Entonces, bueno, pues unos preparaban el reportaje del sábado, el reportaje del domingo, que solía ser pues un reportaje pues más trabajado, diríamos, tal, ¿no? Entonces, los medios de comunicación locales, normalmente el periodista es el cámara y el cámara es el editor, ¿no? O sea, dirían que una persona tiene que hacerlo todo. Y eso era así entonces, y yo creo que todavía sigue siendo así. Ya si fuéramos a la televisión nacional, diríamos, pues ahí ya cambia la historia, porque tienes más medios, ¿no? Entonces no está solamente para el texto, ¿sabes? Bueno, los medios de comunicación locales, y digamos el periódico también, el periódico nacional, pues trabajábamos más o menos parecido, ¿no? El periodista no es solo periodista, ¿no? También tiene que ser el editor y el productor y todo, ¿no? Pero ahí se repartía el trabajo de esa manera. Unos estaban a lo diario y otros estaban, pues eso, preparando los reportajes especiales, diríamos, para el fin de semana, así, ¿no? Así trabajábamos un poco. Y el texto y todo esto, pues iba, todo lo hacíamos nosotros. O sea que no teníamos una persona que nos hacía el texto y luego leíamos aquello y tal. Todo lo hacíamos nosotros. Sí. Adelante. Bueno, hay una tendencia interesante en los medios de comunicación total, ¿no? Y que es la tendencia, por decirlo de alguna manera, participativa. A ver, voy a tratar de explicarme. Una es informar al pueblo, a la comarca, y otra es informar con el pueblo. Es decir, que la gente del Alto escriba en ese medio de comunicación. Bueno, pues si es un medio de comunicación escrito. Por aquí habrá gente que sabe mucho, por ejemplo, de plantas. Pues una vez a la semana puede escribir un artículo de plantas. O tenemos a una chica que cuando da su opinión, ¡wow! ¡Qué tiro más certero!, ¿no? Pues puede escribir un artículo de opinión. Abrir el abanico, o sea, abrir puertas para que participe la comunidad en la información. En el Alto seguro que hay gente que sabe mucho de fútbol. En el Alto seguro que hay gente a la que le encanta, no sé, seguro que hay alguien que medicina, por ejemplo, o que le encanta la astronomía, ¿no? Ahí seguro que hay algún aymara que está colgadísimo de los astros y tal. ¿Es un tema interesante? Bueno, puede hacerse y puede escribir una vez, no sé, al mes, pero seguro que hay expertos en muchos temas y si les animamos van a escribir una crónica cada cierto tiempo, y esa crónica, unida a la labor de nuestros periodistas y trabajadores de la prensa local, ¡guau!, le dan un impulso fuerte, porque normalmente puede ser gente conocida además, y de muchos temas. A nosotros nos ha sorprendido qué cantidad de expertos tenemos a nuestro alrededor y no sabíamos que ellos tienen una afición, un hobby del que pueden hablar largo y tendido y escribir muchas líneas. Nos ha sorprendido, ¿no? Pero el vecino, de verdad, sabe de la NBA. Sí, sabe un montón, sabe. Pues, bueno, que nos lo cuente, que nos cuente cosas interesantes. A todos nos gusta el baloncesto, pero bueno, pues tendrá un hueco. Sí, eso es el trabajo de los voluntarios en estos medios de comunicación es muy importante, ¿no? Porque no financieramente no nos cuesta dinero, diríamos, ¿no? Para ellos es un esfuerzo, pero bueno, es un esfuerzo que lo hace una vez al mes, ¿no? Entonces, bueno, lo hace pues a favor de su idioma, y luego es verdad que igual algunas veces hay que ayudarles, ¿no? Porque igual no están acostumbrados a escribir en ese idioma, o bueno, pueden hablar, por ejemplo, ¿no? Les podemos poner el micrófono y que hablen, ¿no? No tienen por qué escribirlo, y si lo escriben les podemos ayudar también. Nosotros he repasado muchos textos, ¿no? Yo siempre les animaba, ¿no? Escríbelo porque sabes, tú escríbelo y luego ya que lo repasamos, ¿no? Pero ese trabajo de los voluntarios es muy importante. Sí, es clave, porque le da otro color, ¿no? Porque el periodista muchas veces piensa que sabe de todo, y el periodista normalmente tiene sus hobbies también, ¿no? Sabe de unas cosas y de otras cosas, pues bueno. Y en cambio eso le da otro color, ¿no? Porque estos son especialistas en esto,
que ha dicho, la NBA o yo qué sé, ¿no? Pues, muchos temas. Kuya ka gloria hati tira ki bacana ka halawai ka bacana sa kumhante ka kilana ka yatis mas kupana ka yata ka sikta kilana kuya kana mana ka yata ka sikta me wali yata ka sikta ka token na kumara ka seo terito piensa kumhans ka usar chana, ¿no? Yo creo que los hermanos se han despertado muy temprano, Kuya ka gloria, pues, ¿no? Y están ahorita agotados en la noche y bueno, quizás para despedirnos, yo creo que algún mensaje, ¿no? De acuerdo a lo que han visto para el pueblo aymara, para el pueblo quechua, para el pueblo guaraní, que bueno, ha sido pues olvidado, rezagado por mucho tiempo, aunque ahora muchas veces nosotros decimos que nos quieren hacer creer que estamos los pueblos indígenas en el gobierno, pero en realidad no estamos, porque indicador lingüístico también nos muestra aquello, ¿no? O sea, no está en un poder todavía. Para despedirnos, Shema, Soledad. Bueno, pues yo he comenzado diciendo que nuestro ciclo no está cerrado y que nos queda mucha labor por hacer. Y para seguir haciendo esa labor tenemos que motivarnos e inspirarnos. Y en este momento lo veo claro. Nuestra fuente de inspiración son los aymaras, ustedes, lo que están haciendo aquí, los quechuas, los guaraníes, son ustedes. Entonces, para nosotros es un honor y una fuente de conocimiento, este flujo de conocimiento, este compartir experiencias, bueno, pues nos llena intelectualmente y evidentemente anímicamente y nos anima a seguir en nuestro camino. Entonces, bueno, tampoco se trata de venir todas las semanas a Bolivia, pero sí de estar atento a lo que hacen ustedes y de agradecerles su labor y que compartan su conocimiento con nosotros. Es que el casco Chema. Iñao. Bueno, pues yo, para completar un poco lo que ha dicho Chema, ¿no? Hemos comentado muchas veces entre los dos, hemos pasado muchos días juntos, ¿no? Y lo hemos comentado, ¿no? Hemos visto muchas cosas muy interesantes que están haciendo en estas tres comunidades, ¿no? En la guaraní, en la quechua y en la aymara. Están haciendo muchas cosas, pero es igual unas cosas como muy dispersas, ¿no? Igual no saben los unos de los otros, ¿no? Y igual no sabemos todo lo que estamos haciendo y se está haciendo mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen un reto en conoceros entre vosotros y conocer lo que están haciendo alrededor, porque yo creo que están haciendo unas cosas muy interesantes y esto va a empezar a brotar dentro de muy poco. O sea que ánimo en ese camino, y en ese camino, si podemos ayudar en algo, pues lo haremos muy, muy a gusto. Es que el casco Iñao. Salva Jañán, Kuya ka gloria. Chacas como filata, taqueaca, arunaka, arstawistukuna, hiwasatifihat, ananchawikansia. Como kilala Kuya ka aruskito si Jañán ka si poder kispo, o como kichao ka churoko, matua aruskito ahí de esta manera hemos conversado. Muchísimas gracias nuevamente, Shema y Iñao. Muchísimas gracias por darnos estas herramientas, estas experiencias. Sabemos que muchos hermanos nos van a ver, muchas hermanas también que nos siguen desde Brasil, desde Argentina, desde Perú, ¿no? En todo el territorio de Bolivia están los aymaras, ¿no? En Argentina, y qué decir, en España también, igual pues seguro que se van a encontrar con alguna aymara y le digan de Kamisaki, ¿no? Riquesinkama, o en la palabra más larga del programa, Aruski Asiptañana Kasaki Puniraki Hispa, ¿no? Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Ilanaka Kuyanaka.